Saludos hermanos, buenos días. Celebramos hoy el miércoles de la 32ª semana del tiempo ordinario. Continuamos escuchando el libro de la sabiduría. Hoy el comienzo, primeros 11 versículos del capítulo 6. Escuchad, reyes, y entended. Aprended, gobernantes de los confines de la tierra. Prestad atención los que dominéis multitudes y os sentís orgullosos de tener muchos súbditos. El poder os viene del Señor y la soberanía del Altísimo. Él examinará vuestras acciones y sondeará vuestras intenciones, porque siendo ministros de su reino no gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni actuasteis según la voluntad de Dios. Terrible y repentino caerá sobre vosotros, porque un juicio implacable espera a los grandes. Al más pequeño se le perdona por piedad, pero los poderosos serán examinados con rigor. El Dios de todo no teme a nadie, ni lo intimida la grandeza, pues él hizo al pequeño y al grande, y de todos cuida por igual, pero a los poderosos les espera un control riguroso. A vosotros, soberanos, dirijo mis palabras, para que aprendáis sabiduría y no pequéis. Los que cumplen santamente las leyes divinas serán santificados, y los que se instruyen en ellas encontrarán en ellas su defensa. Así pues, desead mis palabras, anheladlas y recibiréis instrucción. Bueno, hasta aquí la lectura de hoy, que nos habla mucho de reyes, gobernantes, los que tienen muchos súbditos, los que son ministros, los que gobiernan. Bien, y el libro de la sabiduría les da un repaso. Pues yo no sé a vosotros, pero a mí no me gustaría estar en el pellejo de ninguno de estos, de los que gobiernan, ¿no? Porque lo que les espera, tal y como nos lo cuenta hoy la palabra de Dios, es tremendo. Por eso un cristiano no pone su esperanza y su salvación en el ámbito político, sino en Dios. En Dios, que es el que va a dar a cada uno según sus obras. Él va a examinar las acciones, va a sondear las intenciones y va a actuar según lo que uno ha hecho. Entonces, la tentación para nosotros ahora puede consistir en pensar que la lectura de hoy no tiene nada que ver con nosotros. Y en parte algo tiene que ver, porque el arte de gobernar no corresponde solo a los gobernantes, porque cada uno de nosotros está llamado a gobernar y a dirigir la propia vida. Y por eso es tan bonito la lectura de hoy también para nosotros, ¿no? Porque la sabiduría no es necesaria solo para los que rigen pueblos o gobiernan las naciones, también para los que son gobernados o regidos. Porque todo ser humano tiene algo que regir. Si no es a los demás, es a uno mismo. Y ese regimiento, ese gobernarse a uno mismo o a los demás, implica que uno tiene que saber reconocer que la autoridad viene de Dios. Lo que nos dice la palabra de Dios, pues es que hay una voluntad divina y una voluntad de Dios concreta en cómo tenemos que vivir. Y entonces, esta voluntad de Dios no solamente de cumplirse en los gobernantes de los países, también en los padres con respecto a los hijos, en los maestros con respecto a los alumnos, en los patronos con respecto a los empleados, en los pastores con respecto a los feligreses, ¿no? También ha de realizarse en el dominio de uno mismo, porque lo contrario engendraría, provocaría en nosotros mismos un endiosamiento respecto a los demás o a nosotros, y caeríamos así en una verdadera idolatría. Por eso lo fundamental es lo que decía al final el libro de la sabiduría. Aprendedla, no pequéis, cumplid santamente las leyes divinas para ser santificados, instrúyete en ellas para encontrar en ellas tu propia defensa. Desead mis palabras, decía al final la lectura. Desead mis palabras, anheladlas,
recibiréis instrucción. Es la forma más bonita de aprender a vivir. Desear la palabra de Dios y anhelarla. Ella vendrá sobre mí y me enseñará cómo he de gobernarme a mí mismo para poder construir la propia vida. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.